Vale, ¿qué tal? Encantada de poder hablar contigo y vamos a hablar, como voy a presentar otra vez un poco, porque he presentado al principio porque la gente se situase, pero esto forma parte de un ciclo de conversaciones que se llama Conversaciones Humanitarias de la Fundación Cruz Roja Española. Hay cada cierto tiempo sobre temas importantes ahora mismo socialmente, también desde la psicología. Y bueno, yo soy María Gómez, en las redes soy conocida como Mary Gosico, como veis en mi perfil, y soy psicóloga y divulgadora de contenido en las redes sociales. Y estoy en conversación con Dolors López, que es una autora y también activista en el tema que vamos a tratar, que es la prevención del suicidio. Un tema tan delicado y tan sensible, pero también muy importante, que de alguna forma hay que encontrar la manera de hablar de ello, ¿no? Bueno, encantada de que estés aquí, que podamos charlar. Yo también estoy muy contenta de que al final hayamos podido resolver los Ya problemas está. técnicos y, por supuesto, encantada de estar en este espacio que ha abierto Cruz Roja, a la que le debo un agradecimiento siempre. Saben que cuentan conmigo, yo cuento con vosotros porque vuestro trabajo es imprescindible y quiero poner en valor que se atrevan, que se sigan atreviendo cada día a no cerrar ventanas y abrir más puertas. Muchas gracias a todos y encantada, Mary. Genial, vamos a ir también intentando responder si hay alguna pregunta. Sabemos que es un tema sensible, entonces, bueno, que sepáis que también hay, luego esto se publicará también y tanto en la cuenta de Fundación Cruz Roja como en la mía habrá información, hay recursos, nos podéis contactar también por privado porque sabemos que, bueno, habrá ciertos temas, ¿no?, que salgan que igual son sensibles y requieren otro tipo de atención, pero intentaremos responder aquí si hay alguna pregunta que veamos que podemos hacerlo. Para quien no lo sepa, septiembre es un mes donde, bueno, pues se ha decidido romper el silencio de alguna forma y poner sobre la mesa este tema. Vamos a tener cuidado un poco con las palabras que usemos, tanto aquí como también en el chat, porque de hecho es uno de los temas que podemos tratar, que es que divulgar a través de las redes sociales sobre este tema es difícil porque el algoritmo no, bueno, pues no entiende, ¿no? Al final son algoritmos rápidos que no diferencian lo que es un contenido educativo que tal vez un contenido peligroso. Entonces, por eso tal vez pues hay que tener un poco de cuidado tanto por aquí como en el chat. Y si te parece, voy a empezar diciendo algunos datos y luego empezamos con las preguntas para que se sitúen. Bueno, en España, según los datos del 2023, es la segunda causa de muerte externa, por lo que, aunque no se habla, pues está bastante presente en realidad. Y el 11% de las personas admiten tener pensamientos suicidas, que, bueno, no significa que se vayan a poner en marcha, pero es verdad que requieren también atención, suelen asustar y en parte uno de los problemas es ese tabú, ¿no?, que existe. Y más de la mitad de personas, que esto me parece bastante clave, admiten no saber cómo actuar en estos casos. Entonces, bueno, vamos a empezar, si quieres, hablando un poco de mitos, que uno de los principales es pensar que el simple hecho de hablarlo aumenta, ¿no?, las probabilidades de que ocurra. ¿Cómo te relacionas tú con Este, este mito? este es el primer y gran obstáculo, el Mm, miedo a que hablar de quitarse la vida pueda suponer una incitación o una posibilidad de abrir esa ventana. Rotundamente no. Nos avala la OMS. Hablar adecuadamente, hablar con rigor, salva vidas. mm, Lo que no podemos hacer es hablar de ello de una manera superficial o morbosa o mm, que no ayude a la prevención. Es absolutamente necesario para romper el tabú hablar mm, adecuadamente. Esto que estamos haciendo hoy aquí y que nos reúne. Hablar del suicidio como una respuesta permanente a una situación temporal, porque la persona que se quita la vida no busca la muerte en sí misma, lo que busca es dejar de sufrir, mm, porque es una situación
tremenda, con toda una serie de condicionantes, la que le lleva ahí. Por eso el primer mensaje es hablemos adecuadamente y pensemos que se puede prevenir, que la mayoría de las veces se puede prevenir y eso es lo que nos reúne hoy aquí. Es una de las principales conclusiones. Has dicho pues, varios puntos clave, ¿no? Que es, al final creo que con las nuevas generaciones hemos roto el estigma de la salud mental en general. Este tema todavía cuesta un poco más. Pienso que en realidad si la muerte ya es un tabú, esto es mucho más complejo. Y al final lo que has dicho, en otras generaciones se ha hablado tal vez de esto, pero de una forma siempre morbosa. En este punto los medios de comunicación tienen muchísimo poder y muchísimo que hacer también. Ya no es un tema que solo haya que tratar desde la psicología, ¿no? Sino desde todos los ámbitos y también como sociedad, desde las escuelas. Me parece muy, muy importante. Y los medios de comunicación, las veces que se ha hablado, es cuando se ha relacionado el hablar con aumento de casos. Pero claro, ¿cómo se ha hablado? Siempre ha sido romantizando tal vez casos de personas famosas, con morbo, con datos innecesarios, que es donde no tenemos que caer, con culpabilidad muchas veces, ¿no? Son este tipo de mitos que tenemos todos en la cabeza y que no los hemos roto tampoco precisamente por no hablar de ello, claro. Entonces, esto es muy importante. Con todo lo que tú apuntas, justamente, con morbo, de una manera inadecuada, dando datos que no son Mm, necesarios, como lugares, como causas, como métodos, etcétera. Yo escribí por ello una guía que se llama Tratamiento de las noticias de suicidio. En los medios de comunicación la tenéis libre en Internet, la podéis encontrar precisamente haciéndome eco de este problema que se encuentran los periodistas que mm. queriendo hacer una buena labor profesional, cuando tienen una noticia de una persona famosa en esta situación, tiemblan porque no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Mm, La idea es, tal persona se ha quitado la vida, el suicidio es un terrible problema que no hemos podido resolver y las líneas de ayuda son estas, los mitos son estos y estas son las señales. Es decir, ofrecer inmediatamente las líneas de ayuda y despejar y romper el tabú hablando de los mitos precisamente. mm. Este es el trabajo de los medios de comunicación. No hablar de un suicidio, sino hablar del suicidio de una manera correcta, de una manera adecuada, que haga que se ponga en la conversación pública y se rompa ese silencio que cae sobre todas las personas, todo el entorno de una persona que se quita la vida. Exacto. Y creo que ha habido ya muchos casos como para aprender, ¿no? Y que esto sea ya básico, que hay que hacerlo. ¿Cuáles dirías que son las señales de alerta? Porque yo ahora mismo, y teniendo en cuenta mi generación, que tal vez es con lo que estoy más cerca, lo que más noto es el sentimiento de soledad, tanto en general como la soledad con la que vives esto, cuando notas que aparece, ¿no? Y el no expresarlo, que está relacionado con esto. Básicamente, cualquier cambio de Mm, conducta de una mm, persona que conozcamos, que está a nuestro alrededor, cualquier cambio de conducta que se mantiene en el tiempo, nos tiene que hacer sentar a su lado y preguntarle, ¿qué te pasa? Me he dado cuenta que estás más triste o que estás más desenfadado o que te has aislado, mm. etcétera. Es decir, la primera señal que nos tiene que alertar es un cambio de conducta que se mantiene en el tiempo. Esto nos puede llevar a un problema de soledad, un problema de salud mental o un problema de conducta, un suicidio. Mm, En todo caso, tendremos que mirar hacia ahí y no poner la vista en otro lado, no mm, desviar la mirada. Eso es lo primero, cualquier cambio de conducta. Y luego estos cambios pueden estar agrupados en dos pilares. Los primeros son los de conducta en sí mismo, estos cambios, y por otro lado están los cambios o las señales orales o escritas del tipo todos estarían mejor sin mí, he pensado quitarme mm, del medio, nadie me entiende, mm, ojalá estuviera muerto. Ese tipo
de mensajes que dan tanto miedo son una señal de alarma y nos tienen que hacer pararnos y decir, a ver, buscar un lugar tranquilo, es decir, me has dicho esto? ¿Qué quieres decirme? ¿En qué estás pensando? No tengamos miedo. Hablar de ello no va a provocar que lo haga. En todo caso, lo que hará será impedirlo, porque encontrará compañía y vías de solución. Quizá es la última ventana que va a abrir para recibir ayuda. Si oímos algún mensaje de este estilo o vemos estos cambios de conducta, quizás son la última llamada que va a hacer una persona y no podemos desaprovecharla. No podemos, por mucho miedo y angustia que nos provoque esta posibilidad, no podemos dejarlo pasar y girar la cabeza hacia otro lado. Hablar adecuadamente no va a hacer que ocurra. En todo caso, va a hacer que no ocurra. No tengamos miedo. Sí, de hecho, en terapia está más que demostrado que alivia el simple hecho de hablarlo. Obviamente es un entorno seguro y muy trabajado. Y justo creo que es lo que dices también, que ya todos, como personas individuales, con amigos, con familiares, el hecho de preguntar, también tienes que ser capaz de sostener la respuesta, ¿no? Y saber acompañar un poco, no tener ese miedo, no prejuzgar tampoco. Se ha caído muchas veces, sobre todo con adolescentes, en el mito de que es una tontería, que simplemente lo dicen para llamar la atención, que se quitar importancia. Bueno, puede serlo, no puede serlo, cada caso es un mundo, pero lo que está claro es que por atenderlo y si está encontrando así la manera de expresarse o a veces esa llamada de atención, que no tiene por qué ser algo negativo, sino, oye, pues está expresando algo, saber acompañarlo sin juzgarlo y tal vez solo el simple acompañamiento, de hecho a veces es verdad que es difícil sostener eso y tal vez no tienes un consejo súper adecuado para decir, no pasa nada, pero te entiendo, gracias por decírmelo, ¿qué puedo hacer? Preguntar, ¿no? También con naturalidad dentro de lo posible y saber que esa persona, por el simple hecho de expresarlo, ya seguramente tiene un poco de menos miedo, porque a veces el simple hecho de pensarlo parece que aumenta las probabilidades de que va a suceder, porque ¿por qué lo estoy pensando? Entonces, gran parte del trabajo que se hace en terapia, ¿no? Obviamente de manera más trabajada, pero bueno, esto es un recurso más donde encuentres los recursos, la parte de separarte un poco, ¿no? De fusionarte de esos pensamientos y que no tengan tanta fuerza porque hay más salidas, que es la clave. Tú estás pensando eso porque piensas que es la única salida, pero si te doy más herramientas y te digo que te vas a encontrar de forma distinta, puedes probar otras salidas, ¿no? Entonces, bueno, tal vez por usar una metáfora, pues sentir esa niebla, pues que de repente se va yendo. Aunque el cambio sea progresivo y seguramente no sea del todo lineal, pero saber que eso está ahí ya asusta menos. Entonces eso me parece muy importante. Qué bien lo dices, Mary. Yo empiezo por el principio, ¿no? De tu intervención última. Si alguien quiere llamar la atención, es que necesita atención, de entrada, ¿vale? Vamos a ver luego qué le pasa. Pero si alguien está utilizando esas palabras para llamar nuestra atención, es que la necesita. Y básico lo que comentas, no juzgar ni ofrecer soluciones, no tenemos por qué tener ni soluciones ni juicio, simplemente escuchar con respeto. Nadie quiere estar mal, tratar con respeto a la persona que nos está contando lo mal que está. Me hago cargo de lo que estarás pasando. Esto que cuentas parece muy duro. Son maneras de estar a su lado, sin tener que dar ningún juicio que tiene que dar un profesional, no nosotros, porque todo el mundo puede ayudar, todo el mundo, acompañando, escuchando y luego llevando de la mano, si hace falta, a un profesional. Pero este enfoque comunitario de recoger la mirada terrible de una persona que no puede más, esto es tarea de todos. Y ya acompañando, dejando que pongan con sus palabras límite a esa neblina que decías tú, ya estamos haciendo mucho. Y luego veremos qué necesita, pero lo importante es que sepa que es importante para nosotros, que por eso estamos escuchando y que no somos a lo mejor quién y tenemos la solución.
¿Cuál es la frase que yo utilizo como DIN? Y es, te vamos a ayudar, Mm, porque yo no sé ni puedo darle esperanzas que esto se va a resolver ni en un mes, ni en dos, ni que le pasa X, pero sí que le vamos a ayudar, que estamos ahí. mm. Esa es la posición. Y es bastante clave la parte de que es tarea de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el ámbito educativo es clave y, de hecho, lo voy a hilar con una de las preguntas que las tengo por aquí, que justamente dice cómo abordarlo desde el ámbito educativo, ¿no? Hay ciertos protocolos ahora cada vez más, pero yo siempre pienso que tal vez es algo más sencillo. Obviamente los protocolos es algo muy importante, pero ir incluso un paso atrás, ¿no? O sea, un paso anterior, que no solo actuar cuando ya vemos ahí el problema y hay que abrir un protocolo, sino el simple hecho de saber dónde pedir ayuda en lo que es el colegio, el instituto, y pensar que los adolescentes aprendan que se va a hacer algo, ¿no? Si yo voy a este sitio, algo tan sencillo como eso, o a esta persona, esto funciona y se me va a ayudar. Y yo creo que eso tan simple muchas veces no ha estado. Sobre todo, hablo por mí, yo creo que ahora las cosas están cambiando, ¿no? Pero es empezar por algo tan básico como eso. Es ¿Qué opinas fundamental tú? tener un protocolo para Mm, no tener que pensar en el momento en que ocurre. mm, Pero no solo el protocolo nos va a resolver esto. Hay que intentar anticiparnos, que yo creo que vas claro. apuntando por ahí. ¿Cómo Exacto. anticipamos que esto no ocurra o ayudamos para cuando se resuelva? Porque situaciones difíciles las vamos a tener todos, porque a todos nos van a pasar cosas y vamos a necesitar que alguien al lado nuestro nos diga qué te pasa, estoy aquí. Desde el ámbito educativo hay varias cosas importantes a hacer. Por ejemplo, campañas de tolerancia cero ante el acoso, Mm, campañas de tolerancia cero ante la violencia de género. Luego, ayudar con los mediadores, o sea, formando a personas mediadoras, ayudar con una red de iguales que entre ellos se puedan, en un momento determinado, sujetar, dar la mano. Y después tener bien identificados los apoyos a nivel de adultos, como tú apuntabas, en el centro. Es mm, decir, si alguien me cuenta a mí o me envía una nota, un compañero o una compañera, yo sé cuál es el coordinador de convivencia, yo sé a quién puedo acudir, o al tutor o a la tutora, o al orientador, para decirle, mira, este chico o esta chica mm, me envía esta nota, no sé qué hacer, ¿qué hacemos? ¿No? Identificar los apoyos en el momento que nos hagan falta, tener los protocolos activados y crear un clima en el que el bienestar emocional sea atendido para que estas dificultades que todos y todas tenemos, no mm, podemos pensar que no van a existir, pero que sean atendidas con normalidad y para hacerles llegar que el afrontamiento de las situaciones difíciles es posible porque a todos nos van a llegar, pero aprender a saber pedir ayuda y coger la mano del que te la está atendiendo mm, es necesario para poder afrontar en muchos momentos. Estas son ideas, mensajes claves que en el ámbito educativo yo he puesto en marcha. Yo creé el primer plan de formación del profesorado en prevención de suicidio en la Comunidad Valenciana. Y aparte de los protocolos, aparte de la formación de todo el profesorado, es fundamental que no dejemos esta vertiente comunitaria, como tú apuntas, para que mm, nos anticipemos, para que esto no ocurra y para que cada persona sea un agente de bienestar con todos los mm, que tiene alrededor. Crear redes, es mi palabra. Al mm, final, crear redes que nos sujeten a todos cuando nos fallan las fuerzas para que no nos caigamos. mm. Exacto, sí, es que es muy importante. ¿Qué más señales dirías que al menos podemos relacionar con, bueno, pues señales que pueden aumentar la vulnerabilidad a esto, por lo que hay que atenderlo anteriormente, ¿no? Que creo que es importante eso también. Ser joven simplemente es un Mm, factor de riesgo.
Hay otros factores de riesgo, pero los grupos vulnerables que identifica la OMS tienen entre los primeros del ranking a la juventud. ¿Por qué? Pues por los cambios, por las dificultades y por todo lo que conlleva como posible. Tenemos alguna serie de datos que nos apuntan que el acoso y el ciberacoso, por razón de lo que sea, por razón de género, LGTB, por razón de acoso por violencia de género, por acoso entre iguales, es decir, el acoso a través de las redes o sin ellas, pero siempre es a través de las redes, es algo que nos tiene que poner en alerta porque hay vulnerabilidad expresa en este momento y hay una soledad brutal de cada persona con su pantalla en la que se hunde en un momento determinado cuando se siente amenazado. No pedir ayuda, no saber pedir ayuda, porque educamos en que cada uno se tiene que resolver todo y el que pide ayuda es un flojo, pues no saber pedir ayuda es una señal que nos envían de vulnerabilidad. Esta persona tiene que aprender, porque si no sabe pedir ayuda, tampoco va a saber cómo aceptarla, ni cómo darla. Esto es fundamental, el trabajar desde el concepto de la comunidad, de las redes, de no dejar que a nadie se nos caiga por los márgenes, porque estar en sociedad lleva un compromiso y ese compromiso es no dejar a los otros caer, porque mañana seré yo. Hay que trabajarlo desde el principio, pero eso es imposible hacerlo si no trabajamos la posibilidad de que la gente reconozca que en algunos momentos de soledad, de agresiones, de dificultades, necesitamos pedir ayuda. Yo hago un llamamiento a que la gente aprenda y difunda esto, porque a todos nos van a faltar las fuerzas en algún momento. Claro, y de hecho es tan importante en la población joven porque es cuando empiezas a relacionarte con el mundo y el primer aprendizaje es clave. Si aprendes, he pedido ayuda y nadie me ha hecho caso, o en el instituto creas la idea de que nadie está ahí para ayudarte, aumentan las probabilidades de que en el futuro te quedes con esa idea. Al final somos mucho más como una esponja, ¿no? Cuando somos adolescentes y por eso también es tan importante. Vamos a relacionarlo con una pregunta también que dicen que ¿qué es lo primero que debemos hacer si creemos que alguien tiene estos pensamientos? ¿Cuál podría ser el primer paso? Sentarme a su lado y avisar a la gente que hay alrededor que me voy a sentar a su lado, porque si esta persona está en riesgo, realmente no la puedo dejar sola. Y en algún momento va a tener que encargarse otra persona para que no se quede sola. Me explico. La conducta suicida tiene gradientes, tiene varias fases. Entonces, si pensamos que alguien está ahí, lo primero que tenemos que hacer es, en un lugar apartado y tranquilo, sentarnos con ellos. Y si es un grupo, por ejemplo, de profesionales, de compañeros, decir, creo que le está pasando algo al respecto, por favor, estar atentos. Porque me voy al aula tal o al laboratorio a hablar con él o con ella. Entonces, comenzar una conversación desde la sinceridad y la autenticidad. Estoy preocupada por ti. Hace tiempo que no bajas a tomar café. No sabemos qué te pasa. Estoy y estamos preocupados. Vengo yo porque saben que tengo más confianza en ti, pero tus compañeros y yo estamos preocupados. Así, si ocurre algo y ve que va pasando la gente, no se va a extrañar. Es un motivo para sentirse acompañado y sentir que nos importa. Entonces hay que ir avanzando en una conversación en la que poco a poco vayamos entrando. ¿Desde cuándo te pasa esto? Si nos habla de muerte o de que no puede levantarse por las mañanas, que ojalá estuviera muerto y nombra la palabra, le tendremos que decir, ¿tienes ideas de muerte? ¿Estás pensando en la muerte? Y poco a poco, de una manera gradual, a partir de la respuesta anterior, ir profundizando para ver si realmente está en riesgo. Porque si está pensando en quitarse la vida,
hay que preguntarle, ¿lo has pensado, lo has intentado alguna vez más? Y esto Mm, quiero que se quede muy claro porque es importante saber que una persona a la que estamos intentando ayudar ha tenido tentativas previas. mm, Porque si ha tenido tentativas previas y está en este momento en conducta suicida, esta persona ya no se puede quedar sola porque está en riesgo. Y mm, en ese momento, las personas que están implicadas, a las que yo he avisado, podrán relevarme. mm. Si nos dice que no ha tenido ninguna conducta previa de tentativa, le diremos, pero ¿estás pensando en cómo hacerlo? ¿Estás teniendo claro el método o estás ¿Algún planificándolo? tipo de plan? Y, y si nos dice que sí, tampoco se puede quedar solo. Estos Mm, son los dos puntos en los que ya no podemos dejar que esta persona ni físicamente ni emocionalmente se quede sola. Estoy hablando ya de los peores de los gradientes, pero mm, sin llegar ahí, si vemos que está en ideación, con esta tristeza, desesperanza, que piensa que ojalá que estuviera, pero es una idea mm. pasiva y tal, no se puede quedar solo, pero a nivel afectivo, no a nivel físico. Entonces, ahí es cuando hay que decirle, te vamos a ayudar, nos importas. Claro, creo que es importante aquí también el enfoque desde ese acompañamiento sincero, no desde tanto la preocupación, que obviamente estás preocupada, pero que de hecho lo relaciono con una pregunta, que es un punto que me parece interesante y creo que a veces es difícil de matizar, que dice, bueno, el usuario dice, el decir que estamos preocupados no podría generar el efecto contrario, ese sentimiento de culpabilidad por sentir, ¿no? Que tal vez está siendo una carga o que. Entonces, hay que darle bueno, pues el matiz movilizador, esperanzador, por así decirlo, ¿no? De acompañamiento sincero, genuino, donde obviamente estás preocupado, pero no mostrarlo como que es una carga. Claro, No, ¿cómo ves tú si se esto? manifiesta así no se va a mostrar como una carga. Se muestra como una carga cuando alguien suelta frases como no me hagas esto. O con Mm, eso sí que puede sí, generar una carga de culpa. No, pero pues, estoy claro. preocupado por ti porque me importas, eres una persona Mm, más valiosa a la que queremos. Eso no genera culpa. Genera claro. culpa el no me hagas esto, Mm, fíjate, sí, hay que tener cuidado con dar ese enfoque exactamente. individual, que es un poco egoísta, que te puede salir solo porque piensas que la otra persona está siendo egoísta, pero acaba siendo tú egoísta al decir cosas que te ponen a ti en el centro, ¿no? De no me hagas esto a mí. Bueno, es un momento de pausa donde tienes que dar la vuelta a eso y tener cuidado con esas frases, sobre todo al principio. Luego, ojalá, si va bien, al final se crea un diálogo sobre este tema donde puedes matizar todas estas cosas, ¿no? Pero claro, es difícil y por eso precisamente hay que hablar de esto, porque es normal que a veces pensando que vas a ayudar, sueltas una frase que realmente es egoísta. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado. Si la posición es te vamos a ayudar, nos Mm, importas, estamos aquí y hay mm, que buscar ayuda profesional, lo que estás pasando es muy duro, cómo te mm, sientes, tú y yo solo no podemos, necesitas una ayuda mm, profesional. Desde ahí no hacemos daño, mm, nunca. Desde ahí acompañamos, mostramos interés, permitimos esa expresión necesaria de emociones que además de lo que tú dices que ya alivia, además de eso sí que permite ir encontrando caminos a la persona mm, que está pasándolo tan mal. mm. Justo creo que es importante también diferenciar la parte que has dicho de ha sido como si fuese una secuencia, ¿no? Ha sido un pensamiento solo, ha habido algún tipo de plan, aunque solo lo hayas pensado, ha habido algún inicio del plan, bueno, una especie de gradiente, y que luego a veces simplemente está el pensamiento. Esto yo en terapia lo he visto bastante y en muchos más casos de lo que esperaba y de lo que querría, obviamente, pero el simple hecho de pensarlo no asusta mucho. Piensas que ya puede que haya más probabilidades, en el fondo no quieres hacerlo, no hay una especie de contradicción
Y creo que al final hace falta mucho también hablar de esto para que ese pensamiento no pese tanto. Es muy importante el aprendizaje de no eres lo que piensas, es un pensamiento que ha aparecido en un momento dado, tal vez conectado a una situación concreta, pero eres mucho más que eso. Entonces, quedarte tan enganchado a eso de repente asusta mucho y es normal. Y hablarlo con tu alrededor a veces cuesta porque, bueno, toda esta relación con la locura o un trastorno o de repente como si fuese algo súper extraordinario cuando no lo es, ¿no? Y luego, por otro lado, también están las conductas autolesivas, pero no con un fin de acabar con la vida, sino como una estrategia de regulación emocional que no es funcional, sobre todo a largo plazo, pero que de repente alguien lo encuentra que a corto plazo le alivia. Y ahí también hay que ver, que es lo mismo, tener más estrategias de regulación emocional. Y esto creo que, bueno, que hay unas ideas muy difusas, sobre todo en la población general, normal, porque si nadie te dice nada y no estudias psicología o no te formas en el tema, al final esto es todo muy, muy difuso, ¿no? Entonces esa diferenciación creo que es importante. Es un foco que hay que hablar, ¿eh? Y diferenciarlo a mí me importa mucho Mm, porque esto en el ámbito educativo se oye mucho y en consulta sí, también. sí, A ver, eh, la mayor autolesión es un suicidio, eso está claro, ¿vale? Pero todas las autolesiones no significan que lleven ideas de muerte, no mm, significan suicidio. eso. Eh, la autolesión en sí misma puede ser Mm, la expresión, como tú apuntabas, de una dificultad emocional de expresión o de una angustia que permanece mucho más grande y que pretende aliviarse con eso. eso Entonces, es. ante una autolesión, lo primero que hay que hacer es buscar desde el nivel profesional qué es lo que hay detrás de esa Mm, autolesión, porque no todas las autolesiones significan conducta suicida. Y eso es mm, importante saberlo, porque las familias se angustian muchísimo. ¿Eh? claro, No por es eso que te no digo. tengan motivos, porque una autolesión Sí, es una autolesión, pero no es lo mismo que lleve ideas de muerte a que no las lleve. Y mm, esto es importante y me gusta que haya salido en este mm, espacio porque sé que está escuchando mucha gente y sí. esto le puede tranquilizar o por lo menos llevar o encontrar otros caminos. Mm, claro, el identificarlo como vale, me está funcionando como una estrategia, funcionando, que en realidad no, porque no es adaptativo, pero y hay más estrategias, ¿no? Y es algo que creo que es bastante común, sobre todo entre los jóvenes. Bueno, me parece importante, tú has tenido mucho contacto, ¿no? Con familiares, con supervivientes, con muchos aprendizajes, por dar también un discurso que sea eso, movilizador y esperanzador, que creo que es importante con este tema. ¿Qué aprendizaje, qué es lo que más has aprendido? ¿Cómo podría resumir tal vez con la idea con la que se quedan esas personas que han pasado por eso y ahora piensan otra cosa? Que creo que es el mensaje, ¿no? Pues algunos de los mensajes que he ido leyendo mientras hablábamos Mm, van a apuntar por ahí. Lo que más he visto, lo que resalta por encima de todo es la soledad, la invisibilidad en la que quedamos las personas a las que se nos ha quitado la vida un ser querido. mm, Nosotros, si el quitarse la vida es un tabú, los supervivientes a ese hecho, los familiares, los amigos más próximos, todavía tenemos un ocultamiento mayor. Si no existe la realidad de qué ha ocurrido, ¿cómo vamos a existir nosotros? mm, Y eso nos hace sentir con tres losas encima. La primera, la del desgarro brutal de lo que ha ocurrido. La segunda, la sensación de que eso es algo de lo que no se puede hablar. mm. Y eso nos hace caer otra losa encima. Y es, ¿qué habré hecho yo para tener que ocultar todo esto? Esto es inconsciente, no lo pensamos Mm, así. Pero nos cae encima la sensación de que algo siniestro mm, tenemos que ocultar y tapar. Con lo cual nos quedamos solos, de hecho,
hasta ahora prácticamente no ha habido una mirada ni desde la sanidad ni desde los programas de ningún tipo social hacia las personas supervivientes. No existimos. Si no existe quitarse la vida, ¿cómo vamos a existir nosotros? Y esta soledad y este estigma tan brutal es lo que a mí me ha impresionado más. Y por ende quiero decir algo que puede ayudarle a muchas personas. Y es que la primera vez que yo me senté en una silla, en un grupo de personas que como yo habían perdido a alguien, que se había quitado la vida, sufrí como un choque emocional importante al darme cuenta que no era la única. Esta soledad de la que he hablado antes, que la sufrimos todos, cuando tú entras en un grupo, te relacionas con más personas que les ha ocurrido eso, te ancla a la vida. Dice la OMS que si no tuviéramos constancia de que le pasa a más personas, nos volveríamos locos, porque no podríamos soportarlo. ¿Cuál es la constancia de que les pasa a más personas? El encuentro con ellas, pero el encuentro real, no que te digan que hay grupos y que hay más personas, eso no existe en tu emoción, existe cuando te sientas al lado de ellas, ¿no? A partir de ese momento hay esperanza, pero no antes, porque estamos aislados, destrozados y en medio de la nada, totalmente. Sí, eso es muy, muy bonito lo que has dicho por un lado, triste y bonito a la vez, pero bonito por la parte de la comunidad, ¿no? O de lo importante que es el entorno y sobre todo lo importante que es la comunicación, algo que parece simple, pero el simple hecho de poner en palabras, si no hay diálogo, al final es lo que dices, hay soledad y sobre todo que si ya la muerte de por sí nos quita la palabra, el que cualquier cosa que expreses, ¿no? Parece que se queda corta y que no se sabe cómo, pues es algo que hay que hacer en comunidad, efectivamente. De hecho, te iba a decir que es un factor protector, ¿no? El simple hecho de tener personas alrededor, o ya sea en grupos, ya sea porque afortunadamente tienes una red sólida, ya sea por otro tipo de recursos, pero la comunidad, que creo que me parece importante también, porque ha habido una pregunta por ahí diciendo que también hay que hacer no todo es la comunidad, al igual que no todo, o sea, todo tiene que estar en equilibrio y sí que me gustaría decir que es verdad que ojalá el sistema funcionase mejor, que hay que exigir a las políticas y que no todo es una cuestión individual, por supuesto, pero tiene que haber de los dos lados, ¿no? Al igual que pienso que no solo tiene que haber un protocolo, tenemos los datos del norte de Europa, por ejemplo, donde las cosas a nivel público funcionan mejor y a nivel de protocolos de políticas, pero son tiempos muy individualistas donde también en la comunidad hay mucha soledad. Entonces tiene que haber de las dos partes, pero es verdad que que lo que hay que decir también es que hay que exigir ciertas medidas, más, bueno, pues una terapia de calidad en lo que es la sanidad pública para que el sistema no esté tan colapsado como está. Eso es verdad también. Que he visto un Es comentario por ahí. que yo esto lo doy por sentado, quiero decir. Hemos dicho desde el Mm, principio que es un problema multicausal y multifactorial, por tanto el enfoque tiene que ser transversal, pero también comunitario. mm, Lo transversal lo trabajamos, lo hemos trabajado en la elaboración del primer Plan Nacional de Prevención de Suicidio que tenemos y se ve el enfoque multisectorial, desde trabajo, desde sanidad, desde absolutamente todo, desde educación, por supuesto. Pero además, como eso no está ni tan hablado ni tan puesto en la mesa, yo hablo de lo comunitario para que no se nos olvide a nadie, por supuesto mm, dando por hecho lo demás. Y tan multifactorial y multicausal es que atraviesa todos los ámbitos. Y la gente, lo malo es que no nos damos cuenta porque es un tabú. Quiero hablar aquí, en este momento, de una de las consecuencias de ese tabú. Es tal tabú que las personas de una manera inconsciente llevamos a la vida esta
esta ocultación, esta sensación de algo malo, de algo que ocultar. Recientemente, hace unos meses, presenté en el Congreso de los Diputados una iniciativa popular legislativa, que en este momento estoy recogiendo las firmas, para cambiar un artículo de la Ley de Contratos de Seguro, en el que se puede, a través de siguiendo este artículo, se puede no pagar a una familia que ha sufrido la muerte por suicidio de alguien de sus familiares, de no pagarles la póliza de vida, con lo cual se quedan con el desgarro, con todos los problemas económicos, patrimoniales y además sin poder cobrar la póliza de seguro. ¿Por qué esto ocurre? Esto llevo años a través de las familias que me lo van contando y trayendo que ocurre. Llevo años analizándolo. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se hace esto? ¿Hay mala fe en el legislador? No creo. Creo, sinceramente, o quiero creer que lo que hay es la actuación del tabú que hace que todas las personas, de una manera inconsciente, estemos en ese ocultamiento. Eso no existe. Como no existe, o hay una penalización porque es malo. Y como es malo, pues se castiga, puesto que no hay otro motivo de muerte que tenga una penalización así. Y realmente lo que ocurre es que a quien se penaliza es a la familia, no a la persona que se va. Pero quiero pensar que este es un efecto del tabú que atraviesa la mente de las personas cuando realizan pues una ley o lo que sea. A esto me refiero cuando hablo de que es multicausal, multifactorial y que tiene tantas consecuencias que de una manera inconsciente aplicamos, que hay que estar atentos a ello. Sí, creo que sí. De hecho, ahora al escucharte se me viene una frase que decía algo así como que en cada generación es un tema que tenemos que revisitar, porque al final es una cuestión incluso filosófica, ¿no? De cómo lo entendemos como sociedad. Es un fenómeno muy complejo que el cómo entenderlo es importante. Creo que me gustaría también preguntarte por eso, como llevarlo a un discurso también, y por ir terminando, con un discurso esperanzador, con los aprendizajes que tú has tenido, con un mensaje principal que dejas de lo que has aprendido también al escuchar a tantos familiares y tantos supervivientes, que algo que se te haya quedado o algo que podrías decir de forma resumida, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos ido hablando. Pues creo profundamente que se puede prevenir, que el suicidio se puede prevenir. Y este es el mensaje que lanzo continuamente, porque nos dice la OMS que las personas que se han quedado, que no han llegado a término, nos cuentan que no buscaban la muerte, sino que buscaban dejar de sufrir. Y esa es la razón por la cual hay esperanza. Si ayudamos a las personas en ese sufrimiento, ya no van a querer morir, porque no querían morir realmente. Y ese es mi mensaje más fuerte, ¿no? Con más potencia, porque tengo ya demasiadas personas que se han acercado a mí diciendo que van a seguir ahí, que han conseguido aprender que era una situación temporal, que quieren poder encontrar otros caminos. Necesitan un tiempo para rehacerse, para buscar estrategias nuevas, para unirse a otras personas, a otras causas y a seguir. Pero si todos hablamos adecuadamente, si todos miramos a los ojos cuando alguien nos pide ayuda o vemos que no nos pide ayuda pero que está destrozado y le preguntamos, vamos a subir los dos primeros escalones, no el primero. El primero es visibilizar, el segundo es tener una acción de respuesta y el segundo, el tercero sería la formación de los profesionales y poner en el debate público esto que nos ocurre, porque la sociedad, vivir en sociedad, genera una serie de malestares con uno mismo y hacia afuera.
Y esos malestares tenemos que hacerlos como propios, tenemos que aceptar que a todos nos pasan cosas y que ponerles nombres, buscar salida y dar la mano a alguien que nos va a ayudar o contárselo es el camino para conseguir seguir adelante, porque hay que seguir pese a esos malestares, porque vale la vida la pena, porque hay mucha gente que viene a contarme después de la presentación de algún libro, después de una charla, siempre hay un grupito de personas que se quedan disimulando y me dicen pues que lo habían intentado algunas veces o que se lo han quitado del medio o que han de la cabeza o que han encontrado palabras y que ahora ya no tienen miedo, ¿no? Para escuchar a su hermano o a su hermana o para afrontar, ¿no? la conversación que no se han atrevido a tener con su pareja porque les da pánico. Esa es la esperanza. Y yo creo que entre todos lo podemos conseguir. De hecho, se están rebajando un poco las cifras, ¿no? De los Sí, creo que consumados. es Yo no quiero importante. lanzar campanas al vuelo, pero sí que es importante hacernos cargo de que hay que anticiparnos para no llegar ahí, porque aunque se haya rebajado la cifra, sí que continúan en alza las tentativas. ¿Eh? Entonces, las tentativas que a veces se mezclan todas con las autolesiones y se dice, se ha reducido porque se han reducido las autolesiones, pero sabemos que las tentativas no se han rebajado. Entonces, donde hay que trabajar ahora, y esa es la esperanza, es en conseguir que ese sufrimiento encuentre cauce para resolverse, anticiparnos. Tenemos el 024. Cruz Roja tiene mucho que decir del trabajo del 024, mi abrazo y mi gratitud. Y muchas más líneas de ayuda y muchas más posibilidades. Y sobre todo tenemos razones, no solo líneas de ayuda. Es que es importante saber que vale la pena y que la solución definitiva a un problema temporal o una situación temporal nos hace perdernos todos y vale la pena quedarse. Sí, muy buen resumen. Y lo que has dicho, el aprendizaje de buscar ayuda, tanto en este tema como en todos. Y luego, muy importante también la parte de que el malestar forma parte de la vida en general. El objetivo, incluso en la terapia, el objetivo no es dejar de sufrir para siempre, es encontrar las herramientas para relacionarte con el sufrimiento o el malestar, teniendo en cuenta tu contexto, para que te relaciones con ese malestar de otra forma. Y por eso también, cuando a veces sientes ciertos altibajos, ¿no? No pensar, no quedarte tan enganchada a eso, porque todo pasa con la intensidad y con la frecuencia que lo sientes, pasa, y con las herramientas adecuadas, ya no solo que pase, sino que a tu discurso se une la parte de que tienes las herramientas y por el entorno. Es verdad que también es importante. Así que un buen mensaje final, también saber que eso hay recursos y bueno, pues tanto de forma privada también podemos responder a más preguntas que ha habido en el chat. Muchas gracias por la intervención. Creo que se nota también cuando se pone sobre la mesa este tema que ya solo hay que ver como el agradecimiento, ¿no? de las personas. Tú esto lo sabrás bien, donde notas que hace falta y hace más falta. Es verdad que para ponerlo sobre la mesa hay que tener cierta preparación para sostener tal vez lo que te llega, ¿no? Y para saber lo que estás diciendo, que aquí un llamamiento muy importante a los medios de comunicación, que creo que son clave, pero bueno, gracias a las redes sociales también hay más información y bueno, hay que tener cuidado también con el tipo de información, pero creo que puede ser usado para algo muy positivo y que puede haber mucho cambio, ¿no? Porque creo que es las primeras generaciones donde hablamos más de esto. Pues yo pienso que sí y que no dejemos de mirar nuestro entorno, que consigamos que nuestros entornos sean lugares en los que las personas se sientan protegidas,
queridas y valoradas. Ese es el apoyo social. Según la OMS, es el factor de protección más grande. Hacer que la gente en tu entorno se sienta querida, protegida y valorada. Mm. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los comentarios. De hecho, nos están diciendo cosas bonitas, así que siempre es de alegría, más visibilidad a este tema. Y lo dicho, podéis hablarnos por tanto nuestros perfiles como en el perfil de la Fundación. Vamos a dejar también el resto de recursos que hay y bueno, y estaremos disponibles. Muchísimas gracias por estar aquí y también a las personas que han estado al otro lado. Gracias a vosotros, siempre. Muchas gracias. Bueno, un abrazo muy fuerte. Abrazos para todos.